Fui abandonada en mi luna de miel por una supuesta urgencia de trabajo de mi esposo, pero 3 días después, su jefe apareció en mi puerta sosteniendo un sobre. Lo he estado investigando durante meses, dijo el hombre. Cuando abrí ese sobre y vi la última foto, mi mundo se derrumbó. Mi esposo no estaba en una reunión, estaba en un hospital, sosteniendo a un bebé y besando a otra mujer. Horas después, irrumpí en la habitación donde se escondía. En cuanto me vio, el pánico se apoderó de su rostro. Él nunca imaginó de lo que yo sería capaz. Pilar López nunca imaginó que se casaría en secreto en una pequeña capilla en Cancún, lejos de todos los que amaba. Pero allí estaba ella, radiante con su sencillo vestido blanco, intercambiando votos con Álvaro Vilar bajo el sol dorado del Caribe mexicano. Sus ojos brillaban de felicidad mientras él le tomaba las manos y le susurraba promesas de amor eterno. Ahora solo somos nosotros dos contra el mundo, mi princesa, dijo Álvaro, besándola suavemente en los labios. No necesitamos a nadie más que confirme nuestro amor. Pilar sonrió, aunque una pizca de melancolía la conmovió. Había soñado con compartir este momento con su familia y amigos más cercanos, pero Álvaro la había convencido de que sería más romántico así, solo ellos dos. La gente siempre opina sobre todo, había argumentado semanas antes. Quiero que este momento sea nuestro, sin interferencias, sin juicios. Y ella le creyó, como siempre creía todo lo que él decía. Tras la ceremonia, caminaron de la mano por la playa del hotel, planeando la noche especial que les esperaba. Álvaro, sin embargo, parecía distante, mirando constantemente su celular como si esperara una llamada importante, pero Pilar lo atribuyó a los nervios propios de los recién casados. ¿Estás bien, amor?, preguntó ella, notando su expresión tensa. Por supuesto que sí, es el día más feliz de mi vida, respondió forzando una sonrisa. Fue entonces cuando vibró el celular, un mensaje que hizo palidecer instantáneamente a Álvaro. Rápidamente le dio la vuelta a la pantalla, pero no antes de que Pilar notara su reacción de alarma. ¿Quién es?, preguntó inocentemente. Álvaro respiró hondo, y Pilar pudo ver cómo su mente funcionaba a toda velocidad. Es de la oficina. Franco tiene un problema urgente en Monterrey. El día de nuestra boda, Pilar frunció el ceño incrédula. Cariño, ya sabes cómo es el mundo empresarial. No para, ni los fines de semana, y mucho menos en ocasiones especiales para los empleados, dijo alejándose. Necesito llamarlo ahora mismo y averiguar de qué se trata. Pilar se quedó sola, observando las olas romper en la arena dorada. Una extraña sensación le apretaba el pecho, como si algo no estuviera bien, pero apartó esos pensamientos. Era paranoia, sin duda. Álvaro la amaba. Acababan de casarse y ocurren cosas inesperadas. 20 minutos después, regresó con una expresión seria que ella nunca había visto antes. Pilar, mi amor, tengo una noticia terrible, empezó, sentándose a su lado. Franco me necesita en Monterrey inmediatamente. Hay una crisis en el proyecto principal de la empresa, pero es nuestra luna de miel, susurró, sintiendo que las lágrimas brotaban de sus ojos. Lo sé, princesa, lo sé, pero si no me voy ahora, podría perder mi trabajo. ¿Y entonces cómo reconstruiremos nuestra vida juntos? Le acarició el rostro con una ternura que parecía genuina. Son solo unos días. Cuando todo esté arreglado, tendremos una luna de miel aún más especial. Sin interrupciones, lo prometo. Pilar contuvo las lágrimas. Si le hubiéramos contado lo de la boda, no nos habría molestado. Al fin y al cabo, todos merecemos un descanso. Tienes toda la razón, mi amor. Pero no podemos cambiarlo ahora. Eso es todo. Álvaro ya se estaba levantando ansioso. Tomaremos el primer vuelo a Monterrey, y cuando aterricemos te llevaré a tu casa. Así no te sentirás solo, pero en unos días estaremos en nuestra casa. Durante el vuelo de regreso a la ciudad, Pilar notó algo. Había algo diferente en el comportamiento de su marido. Había una energía en sus movimientos, una prisa que trascendía la urgencia profesional. Y cuando la dejó en la puerta, besándola rápidamente en la frente, ella vio algo en sus ojos que la confundió. Era felicidad, una felicidad genuina que no correspondía a la situación de emergencia que había descrito. Te quiero, Pilar. Cuídate, dijo, subiéndose ya al coche. Ella permaneció parada en la acera, observando las luces traseras del vehículo desaparecer en la noche mexicana. Algo andaba mal, pero no podía identificar qué. Entró en la casa con el corazón apesadumbrado.
cargando solo con el recuerdo de una boda interrumpida incluso antes de la luna de miel. Habían pasado 3 días desde que Álvaro la dejó en casa, y Pilar no podía quitarse de encima la sensación de vacío que se había apoderado de su hogar. Intentó mantenerse ocupada organizando los regalos de boda que se había comprado, ya que nadie sabía de la ceremonia. Cada objeto le recordaba la soledad de su matrimonio secreto. El jueves por la mañana, mientras regaba las plantas del jardín, oyó el ruido de un coche que se detenía frente a la verja. Pilar se asomó por la ventana y vio a un hombre elegante con traje oscuro caminando hacia su puerta, y no lo reconoció. Sonó el timbre, y ella dudó antes de responder. ¿Quién es? Buenos días, señora. Me llamo Franco García. Soy el jefe de Álvaro Vilar. Necesito hablar con él urgentemente. A Pilar se le aceleró el corazón. ¿Franco García? ¿El mismo Franco que había llamado a Álvaro de vuelta a Monterrey para la emergencia? Él no está. Fue a la oficina a atender tu llamada. Se hizo un silencio al otro lado de la puerta que duró demasiado. Pilar la abrió lentamente y se encontró cara a cara con un hombre de unos 50 años, de cabello canoso y ojos penetrantes que la observaban con curiosidad. ¿Mi citación?, repitió Franco, frunciendo el ceño. Señora, creo que hay un malentendido. No he citado a Álvaro a ninguna parte. A Pilar le flaquearon las piernas. ¿Qué quieres decir? Dijo que lo necesitabas aquí en Monterrey, que era una emergencia, y que tardaría unos días. Franco entró cuando ella lo invitó a pasar y se sentó en la habitación con la postura de quien trae noticias importantes. Señora, ¿puedo preguntar cuál es exactamente su relación con Álvaro? Soy tu esposa, respondió ella, aún procesando la información de que no había ninguna emergencia. ¿Esposa? Franco no pudo ocultar su sorpresa. ¿Desde cuándo? Nos casamos hace 3 días. La voz de Pilar se fue debilitando cada vez más. Faltaba convicción. Franco suspiró, miró profundamente y sacó un sobre del bolsillo interior de su chaqueta. Señora, escuche atentamente lo que le voy a decir. He venido porque llevo meses siguiendo a Álvaro. Se sospecha que está involucrado en delitos corporativos, espionaje industrial. Me enteré cuando salió de su casa y esperé el momento oportuno, porque creo que usted, como yo, está siendo engañada por un delincuente. Eso es imposible. Pilar se levantó mostrando ya su nerviosismo. Álvaro no sería capaz de algo tan bajo. Me quiere y nos acabamos de casar. Señora, entiendo que esto es difícil de aceptar, pero necesito mostrarle algo. Franco abrió el sobre y sacó una serie de fotos. Estas fueron tomadas anoche en el Hospital San José de Guadalajara. Pilar recogió las fotos con manos temblorosas. La primera imagen mostraba a Álvaro entrando en el hospital, la segunda, caminando por los pasillos, pero fue la tercera la que le derrumbó el mundo. Álvaro junto a una cama de hospital, sosteniendo a un bebé recién nacido, mientras besaba con ternura a una mujer morena de pelo largo. No puede ser, susurró, mientras las fotos se le escapaban de las manos. La mujer se llama Laura Martins. Llevan 2 años de relación. El bebé nació el lunes, justo el día que usted regresó. Franco habló con una dulzura que contrastaba marcadamente con la crueldad de la información. Pilar se desplomó en el sofá, sintiendo como si el suelo se hubiera abierto bajo sus pies. ¿2 años? Pero me propuso matrimonio hace 6 meses. Dijo que me amaba, que lo era todo para él. Tengo investigadores infiltrados en el hospital. Álvaro registró al bebé con su apellido. Laura Martins está hospitalizada como... Laura Campos Franco se inclinó hacia adelante. Señora, necesito su ayuda para exponer los crímenes que ha estado cometiendo. Pero primero, necesita saber toda la verdad. Y lo más importante, ¿con quién se relaciona? ¿Qué verdad? Pilar apenas podía respirar. Álvaro no solo trabaja para mi empresa, vende información confidencial a la competencia, roba proyectos, manipula datos, y ahora he descubierto que tiene acceso a información que solo alguien muy cercano a ti podría tener. ¿Cerca de mí? No lo entiendo. Franco la observó atentamente antes de continuar. Señora, ¿podría decirme su nombre completo? Pilar López. López, ¿como en López Petroleum? Pilar asintió lentamente y Franco cerró los ojos como si las piezas de un rompecabezas finalmente estuvieran encajando en su lugar. Ahora todo funciona. No tiene sentido, murmuró. Señora, creo que su matrimonio no se basó en absoluto en el amor.
Fue un plan muy bien planeado. Pilar permaneció en silencio durante largos minutos, absorbiendo las palabras de Franco. La habitación parecía girar a su alrededor, y se aferró a los brazos del sillón como si fuera lo único sólido en un mundo que se desmoronaba. ¿Una estafa?, repitió, con la voz apenas un susurro. ¿Estás diciendo que Álvaro se casó conmigo por dinero? Franco se levantó y se acercó a la ventana, observando la calle tranquila antes de volverse hacia ella. Señora Pilar, necesito que me cuente sobre su herencia, sobre los bienes que dejó su padre. Mi padre murió hace 2 años. Era dueño de López Petróleo, una de las redes de distribución más grandes del país. Pilar se secó las lágrimas que empezaban a correr por su rostro. Lo heredé todo, pero nunca me gustó hablar de mi herencia. Álvaro lo sabía, claro, pero siempre decía que no le importaba ni un céntimo. ¿Y cuándo exactamente se conocieron ustedes dos? Hace 2 años y medio, justo después de la muerte de mi padre. La revelación impactó a Pilar. Dios mío, me contactó justo después de que la herencia saliera a la luz en la prensa. Franco volvió a sentarse y sacó más documentos del sobre. Tengo aquí registros de llamadas telefónicas entre Álvaro y Laura Martins. Se conocieron hace 3 años, pero la relación se intensificó precisamente cuando él empezó a cortejarla. Pilar recogió los papeles con manos temblorosas. Eran registros telefónicos que mostraban cientos de llamadas entre ambos, algunas de ellas de horas de duración. Me llamaba todos los días, murmuró. Pensé que era porque me extrañaba. Probablemente llamó a Laura justo después de hablar contigo. Franco señaló las fechas. Mira, el día de vuestra primera cita, llamó a Laura 3 veces. El día que le propuso matrimonio, hablaron durante 2 horas. Para, por favor. Pilar se levantó bruscamente paseándose por la habitación como un animal enjaulado. No puedo. Esto no me puede estar pasando. Señora, comprendo su dolor, pero necesito que sepa una cosa más. Franco dudó antes de continuar. Laura Martins no es solo su amante. Trabaja para una empresa que compite con la mía. Una empresa que tiene un interés directo en los contratos petroleros que incluye su herencia. ¿Estás diciendo que todo fue planeado desde el principio por ellos dos? Digo que Álvaro y Laura forman una dupla peligrosa. Él se acerca a personas adineradas. Ella les proporciona información estratégica sobre cómo manipularlas. Ya hemos investigado otros casos similares en Guadalajara y Puebla. Pilar se desplomó en el sillón, cubriéndose la cara con las manos. Fui una idiota, una completa idiota. Me convenció de celebrar la boda en secreto. Dijo que no necesitábamos a nadie más. Sin duda quería evitar que alguien cercano a usted sospechara o investigara su pasado. Franco se inclinó hacia adelante. Señora Pilar, necesito su ayuda. Álvaro tiene documentos comprometedores escondidos en su oficina, información que robó de mi empresa, y probablemente también detalles sobre su herencia. ¿Mi herencia? Pilar levantó la cabeza bruscamente. Contratos, contraseñas de cuentas bancarias, información de inversiones. Si estás casada, ahora tiene acceso legal a todo eso. El pánico se apoderó de Pilar. ¿Podría robarlo todo? Puedes intentarlo, pero si podemos demostrar que el matrimonio fue fraudulento, podemos anularlo e incluso arrestarlo por fraude y espionaje industrial. Franco sacó una tarjeta del bolsillo. Tengo contactos en la policía, pero necesito pruebas concretas. ¿Qué tipo de evidencia? ¿Tienes acceso a su oficina? Pilar asintió lentamente. Me dio una copia de las llaves hace unos meses. Dijo que era para que me sintiera parte de su vida. Perfecto. Sé exactamente dónde esconde los documentos más importantes. Franco se levantó y le ofreció la mano. Tu dolor puede transformarse en justicia, no solo para ti, sino para todas las demás mujeres a las que pueda engañar en el futuro. Pilar respiró hondo, sintiendo una mezcla de dolor y rabia que le subía al pecho. Bien, acabemos con esto de una vez por todas. Franco sonrió por primera vez desde llegó. Demostrémosle a ese sinvergüenza que se equivocó de víctima. La oficina de Álvaro estaba en el 3er piso de un edificio comercial en el centro de Monterrey. Pilar nunca había estado sola allí. Siempre estaba en su compañía, y ahora, caminando por los pasillos vacíos con Franco, sentía el corazón latir con fuerza. Eran casi las 9. Era de noche, y el edificio estaba prácticamente desierto. ¿Estás segura de que no volverá hoy?, preguntó Franco mientras Pilar buscaba la llave correcta en el llavero.
Me envió un mensaje diciendo que se quedaría unos días más para atender la emergencia. Pilar no pudo ocultar el sarcasmo en su voz. Probablemente esté cuidando a su hijo recién nacido. La puerta se abrió con un suave clic y entraron en la habitación. A quien Pilar conocía también, las paredes estaban decoradas con diplomas y certificados que ahora parecían un decorado teatral. Todo allí era falso, una fachada cuidadosamente construida. ¿Dónde suele guardar los documentos importantes?, preguntó Franco, ya examinando la mesa. Hay una caja fuerte detrás de ese cuadro. Pilar señaló un cuadro abstracto en la pared, pero no sé la combinación. Franco se acercó a la foto y la sacó, revelando una pequeña caja fuerte digital. Prueba fechas importantes. Tus cumpleaños, su cumpleaños. Pilar tecleó varias combinaciones sin éxito. Frustrada, se sentó en la silla de Álvaro y observó la oficina. Fue entonces cuando notó algo extraño. Uno de los cajones del escritorio tenía una cerradura diferente a los demás. Franco, mira esto, dijo señalando el cajón. Esta cerradura es nueva. Debió de haberla instalado hace unas semanas. Franco se acercó y examinó el cajón. ¿Tienes la llave? No, pero... Pilar recordó algo. Siempre lleva un llavero pequeño en el bolsillo. Una vez, cuando fue al baño, dejó unas llaves aquí. Abrió el cajón superior y encontró un pequeño llavero escondido bajo unos papeles. Con manos temblorosas, probó la llave más pequeña en la cerradura especial. El cajón se abrió y reveló una caja de metal negra. «Bingo», murmuró Franco. Dentro de la caja encontraron una auténtica mina de oro en pruebas, memorias USB, documentos impresos, contratos y una carpeta rotulada «Proyecto Pilar». «¿Proyecto Pilar?», susurró, cogiendo la carpeta con dedos temblorosos. Al abrirlo, encontró fotografías suyas tomadas sin su conocimiento, copias de los documentos de su herencia, planos de su casa e incluso una cronología detallada de sus insinuaciones románticas. Había notas escritas a mano por Álvaro. Primer año, ganar confianza. Segundo año, declaración de amor. 6 meses después, propuesta de matrimonio. Dios mío. Pilar dejó caer los papeles. Lo planeó todo. Cada beso, cada palabra de amor. Todo estaba calculado. Franco tomó una de las memorias USB y la conectó a la computadora de Álvaro. La pantalla se llenó de archivos con nombres como Contratos López, contraseñas de PL Bank y transferencias programadas. Ya se estaba preparando para robarte la herencia, dijo Franco imprimiendo rápidamente los documentos más importantes. Mira, tiene acceso a tus cuentas bancarias. ¿Cómo es eso posible? ¿Has firmado algún poder notarial recientemente? ¿Algún documento que, según él, fuera para facilitar las cosas después de la boda? Pilar cerró los ojos recordando. La semana pasada, dijo que era para que no tuviera que preocuparme por el papeleo bancario después de casarnos. Lo usó para acceder legalmente a sus activos, continuó Franco. Pero ahora tenemos pruebas de que lo obtuvo mediante fraude. Mientras Franco organizaba las pruebas, Pilar encontró otra carpeta al fondo de la caja. Esta estaba etiquetada como Laura, planes futuros. Dentro, había billetes de avión a las Bahamas a nombre de ambos, reservas de hotel y un documento que transfería una suma millonaria a una cuenta en el extranjero. Iban a huir, dijo, sintiendo que la ira reemplazaba el dolor. Iban a robarlo todo y desaparecer. Ya basta. Franco guardó todos los documentos en una carpeta. Ahora tenemos todo lo que necesitamos. Vamos al hospital a confrontarlo. De camino, Franco hizo varias llamadas a sus contactos en la policía. Nos estarán esperando en el hospital, les informó. Álvaro será detenido en el acto. Pilar miró por la ventanilla del coche viendo pasar las luces de la ciudad. Por primera vez en días, sintió que controlaba la situación. El dolor seguía ahí, pero ahora venía acompañado de una determinación férrea. Franco, dijo ella, volviéndose hacia él, gracias por abrirme los ojos. Gracias por tener el coraje de luchar, señora Pilar. No todas las mujeres tendrían esa fuerza. Cuando llegaron al Hospital San José, 3 patrullas ya los esperaban discretamente en el estacionamiento. Había llegado la hora de la verdad. El pasillo del hospital estaba en silencio mientras Pilar, Franco y los 2 detectives se dirigían a la habitación. Con cada paso Pilar sentía que el corazón se le aceleraba, pero no por miedo,
sino por la adrenalina de la justicia que corría por sus venas. A través de la puerta entreabierta, oía la voz de Álvaro susurrándole a alguien: «No te preocupes, mi amor. En unos días estaremos en las Bahamas con nuestro hijo, y toda esta farsa habrá valido la pena», dijo con una ternura que Pilar reconoció, la misma ternura que él usaba con ella. Franco les indicó a los policías que esperaran y empujó la puerta con cuidado. La escena que se desarrolló fue aún más devastadora de lo que Pilar había imaginado. Álvaro estaba sentado en la cama del hospital, con Laura acurrucada en sus brazos, y el bebé durmiendo entre ellos. Era la imagen perfecta de una familia feliz. «Álvaro», dijo Pilar entrando en la habitación con la dignidad de una reina. Se giró bruscamente y palideció. «¿Pilar? ¿Qué? ¿Cómo hiciste? ¿Cómo descubrí que mi marido tiene una familia secreta?», preguntó Pilar, quien se acercó a la cama y observó a Laura, quien la miraba con una mezcla de miedo y desafío. «¿O cómo descubrí que mi matrimonio era una estafa millonaria?». «Pilar, no es lo que crees. ¿Puedo explicarlo?». Álvaro se levantó, intentando colocarse entre las dos mujeres. «¿Puedes explicar cómo?». Franco entró en la habitación, seguido de los detectives. «¿Cómo vas a explicar los documentos que encontramos en tu oficina? ¿El proyecto Pilar? ¿Las transferencias bancarias programadas?». Álvaro miró a su alrededor, dándose cuenta de que estaba acorralado. Laura apretó al bebé contra su pecho, susurrando: «Dijiste que nunca lo descubriría, que nunca me enteraría», rió Pilar, pero fue una risa sin humor. «¿Que nunca me enteraría de que llevan 3 años juntos? ¿Que planearon cada momento de nuestra relación? ¿Que se casaron conmigo para robarle la herencia a mi padre?». «Pilar, por favor, déjame explicarte». Álvaro intentó acercarse, pero ella retrocedió. «No te atrevas a acercarte a mí». La voz de Pilar era firme y fría. «¿Quieres explicarlo? Pues explícaselo a los detectives». El detective Rodríguez dio un paso al frente, mostrando su placa. «Álvaro Vilar, queda arrestado por fraude conyugal y espionaje industrial». «Espera, espera». Álvaro levantó las manos, con la desesperación finalmente reflejada en su voz. «No lo entiendes. Tenía que hacer esto. ¿Era necesario?». Pilar se cruzó de brazos esperando una explicación. «No tienes idea de lo que es vivir sin dinero, Pilar. Naciste rica, nunca has tenido que luchar por nada». Las palabras me salieron como puñales. «Cuando descubrí quién eras, vi la oportunidad de cambiar mi vida». «¿Y Laura? ¿Ella también formó parte de tu cambio de vida?». Álvaro miró a Laura, que sostenía al bebé con lágrimas en los ojos. Laura es a quien amo de verdad. Siempre lo ha sido. Pero necesitábamos dinero para tener la vida que nos merecemos y, por supuesto, para poder criar a nuestro hijo. Así que decidiste usarme». Pilar sintió una extraña calma que la invadió. «Decidiste que yo sería tu gallina de los huevos de oro». «No fue así», gritó Álvaro perdiendo por completo la compostura. «Tienes millones. A ti te daría igual, pero para nosotros, lo sería todo. ¿No cambiaría nada?». Pilar se acercó a él, mirándolo a los ojos por última vez. «Me destrozaste la confianza, Álvaro. Me hiciste creer que me amaban cuando en realidad solo era un blanco fácil y desechable». El detective Rodríguez esposó a Álvaro mientras le leía sus derechos. Laura lloró en silencio, sabiendo que también la investigarían por complicidad. «Pilar, por favor», gritó Álvaro mientras se lo llevaban. Me enamoré de ti. En los últimos meses yo...». «Para». Pilar levantó la mano. «No hagas que esto sea aún más patético de lo que ya es». Franco se acercó a ella mientras los policías se marchaban con Álvaro. «¿Cómo te sientes?». «Libre», respondió, sorprendiéndose con su propia respuesta. «Por primera vez en meses, me siento libre». En los días siguientes, Pilar logró anular el matrimonio y recuperar el control total de su herencia. Álvaro fue condenado a 8 años de prisión, y Laura perdió la custodia temporal del bebé hasta que se investigara a fondo su participación en la trama. Gracias a Franco descubrió los planes sucios de su marido. Juntos descubrieron que tenían mucho en común. Franco la veía como una hija que nunca tuvo, y Pilar lo veía como un padre. Juntos se complementaban. Años después, Pilar, con la ayuda de Franco, comenzó a administrar los millones y las empresas que heredó de su padre. Fue por esa época que conoció a un joven abogado, Tiago Pérez, quien, casualmente o no, era sobrino lejano de Franco y vivía en Estados Unidos.
Cuando revelaron su romance, Franco se llenó de alegría. 2 años después, Pilar tuvo su primer hijo con Tiago. Franco se convirtió en el padrino y abuelo del niño. Tras su viaje, Pilar quizá comprenda la cruel diferencia entre ser generoso e ingenuo. Cuando una mujer decide bajar las defensas y entregar su corazón sin reservas, está realizando un acto de valentía y fe en la humanidad. Pero no todos merecen conocer la nobleza de un corazón que ha elegido confiar. La verdadera traición no proviene de quienes se muestran malos desde el principio, sino de quienes nos hacen creer que han cambiado, que somos especiales, que merecemos amor verdadero. El dolor más profundo surge cuando descubrimos que nuestra bondad fue vista como debilidad, nuestra confianza como una oportunidad. Protegerse no es desconfianza, es sabiduría. No todos merecen acceder a lo más puro de su interior. Si alguna vez has vivido algo así, dale a me gusta para que lo sepa. Suscríbete para no perderte la próxima historia. Comenta desde qué ciudad lo estás viendo y qué calificación merece este giro de la trama.